perforación. Ok, y vamos a ver la presentación. Ok, entonces tenemos aquí la definición, ¿verdad?, de la hidráulica de perforación. Estudia las propiedades de los fluidos estáticos y dinámicos. En ingeniería de perforación tiene un papel muy importante la remoción de recortes y la presión hidrostática para balancear la presión de poro y prevenir que se colapse el agujero. Y también para calcular la densidad equivalente de circulación. No es lo mismo la densidad de lodo que esté estático a la densidad de lodo que esté circulando. ¿Ok? Entonces, circulación, vamos a ver cómo se calcula la DEC, densidad equivalente de circulación. Entonces, la hidráulica es la parte más importante también del diseño de la perforación, y alguien se tiene que encargar de esa hidráulica. ¿Okay? La reología es el estudio del comportamiento de flujo de fluidos. Bien importante esa definición. Los modelos de fluidos más utilizados son del fluido newtoniano, el modelo de ley de potencia, el modelo plástico de Bingham, el modelo de Herschel-Buckley, ley de potencia modificada. ¿Ok? Entonces, primero, pues existen dos tipos de fluidos, newtonianos y no newtonianos. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad?, interrumpa, no hay problema. ¿Ok? El fluido newtoniano, ¿verdad? Este modelo, el esfuerzo de corte, cómo se van a ir cortando las capas del fluido, es directamente proporcional a la viscosidad dinámica del fluido por la velocidad de corte. Entonces, el agua es un fluido newtoniano, el aceite, ¿verdad? Y ciertos líquidos totalmente, ¿ok? Entonces, este esfuerzo cortante, si lo graficamos con la velocidad de corte, vamos a tener una línea recta de pendiente igual a 1. Entonces, esa es la característica principal, ¿verdad? Que se comporta como una línea recta, y igual a mx, ¿ok? Donde m, que sería la viscosidad, m sería la velocidad de corte, ¿ok? La x, perdón, sería la velocidad de corte, y m la viscosidad dinámica, la cual nos está diciendo que permanece constante esa viscosidad. En la siguiente tenemos el fluido no newtoniano. Es un fluido que posee propiedades de un líquido y de un sólido. Por ejemplo, el gel, ciertos fluidos que nosotros mezclamos, harina con agua, los mezclamos. Entonces, estamos teniendo un fluido no newtoniano. Y el comportamiento se va a deber ya no a la viscosidad constante que tiene el fluido newtoniano, sino que aquí ya va a depender de K. K, ¿qué es K? El índice de consistencia. Y N, el índice de comportamiento. N mide el grado en que el fluido se está adelgazando o se está espesando. El valor de N es de entre 0 y 1. Entre más se desvíe N del valor 1, más se alejará del comportamiento newtoniano. ¿Ok? Y estos fluidos son con base con polímeros y lodos de emulsión inversa que no cuentan con un esfuerzo de punto de excedencia. Entonces aquí ya vemos que el fluido no newtoniano tenemos la potencia, ¿verdad? El modelo de ley de potencia. Los fluidos no newtonianos dependen de cómo la viscosidad del fluido varía, ¿no? Que dependen de cómo la viscosidad del fluido varía en respuesta a la duración, la magnitud de la velocidad de corte. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de fluidos
tixotrópicos, ¿verdad? Esos tixotrópicos se reducen con el tiempo en condición de esfuerzo cortante. Por ejemplo, la miel. La miel en estado sólido se vuelve líquida después de agitación constante. Es un fluido tisotrópico. Los fluidos reopécticos se incrementa con el tiempo en condiciones de esfuerzo cortante. La crema se espesa después de la agitación, entonces es un fluido reopéctico. Los fluidos pseudoplásticos se reducen con el incremento de la velocidad de corte y estos exhiben un comportamiento de fluidificación por esfuerzo cortante. Por ejemplo, la salsa de ketchup, que sale en forma de chorro a alta velocidad a través del agujero, pero se mantiene estable y cuando se sirve en una porción de un plato, ¿verdad? Entonces, ese es un fluido pseudoplástico. Los fluidos dilatantes se incrementa con el incremento de la velocidad de cortes y estos tienen un tipo de espesamiento por esfuerzo de corte. Un fluido dilatante, no sé si han visto los slime o la plastilina, ¿verdad? Son fluidos dilatantes, ¿ok? Entonces, conocer que hay 4 tipos de fluidos no newtonianos. Si N es menor a 1, es un fluido pseudoplástico, el gel de peinado. Si N es igual a 1, se está comportando como fluido newtoniano, agua, aceite, aire. Y si es mayor a 1, menos común, pues son los slime. Los lodos polímeros de base agua, en especial los que contienen polímeros, se ajustan mejor a la ecuación matemática de la ley de potencia que al modelo plástico de Bingham. ¿Okay? Luego tenemos el modelo plástico de Bingham. Aquí tenemos que se caracteriza porque hay un esfuerzo inicial, un punto de cedencia. Para que este fluido se mueva, requiere de un esfuerzo que se llama punto de cedencia, tau cero, más la viscosidad dinámica por la velocidad de corte. ¿Okay? Entonces, este símbolo se llama gamma, entonces tenemos que tau va a ser igual a tau sub 0 mu p por gamma, que es la velocidad de corte. Entonces el fluido no newtoniano, aquí vemos, se comporta de esta manera, ¿verdad? Fluido no newtoniano, y el tipo Bingham ya va a ser una ecuación de la recta y igual a x más b, donde b es el punto de cedencia. ¿Qué es el punto cedente? El esfuerzo que necesitamos para que este fluido se mueva. O sea, no se mueve si no llegamos a ese punto de cedencia. Si llega, ¿ok? Si no llegamos, no se mueve. Entonces, aquí es el factor, el valor tau sub 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿Okay? Vemos que la mayonesa es un fluido Bingham, para tener conocimiento que es un fluido Bingham. Otro modelo que se llama el modelo de Hershey-Buckley, ley de potencia modificada. Este es el mejor de los modelos porque ahora sí que vamos a tener una precisión mejor con este modelo. Y si vemos aquí, lo que hace es elevar a la n, por eso se llama ley de potencia modificada. El anterior no elevaba a la n, aunque nada más lo dejaba, el anterior, el de potencia, nomás decía k por gamma a la n. Acá ya mezcla los dos, el de Bingham y el de ley de potencia, para tener nosotros el de potencia modificada. Un ejemplo es la pintura, ¿verdad? En la pintura común es un ejemplo de un fluido que se adelgaza al cizallamiento. Entonces aquí tenemos los 3 modelos, modelo Plast de Bingham,
modelo de exponencial modificada, potencia modificada y la de potencia. Aquí tenemos una gráfica donde vemos modelos que responden a la ley de Newton, a la ley de potencia, a de Bingham y de Hershey-Berkeley. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el ingeniero de lodos? Es determinar qué modelo reológico vamos a usar en la perforación para poder ahora sí que calcular la hidráulica, porque cada modelo va a tener sus ecuaciones. Entonces vamos a ver qué ecuaciones tenemos para poder calcular la hidráulica. Tau es la fuerza necesaria para poner en movimiento un determinado área de flujo. Gamma es la velocidad entre dos capas de flujo. PV es la viscosidad plástica, plastic viscosity. Se calcula midiendo el esfuerzo de corte y la velocidad de corte a través del viscosímetro de Fan, o a través de este se calcula la concentración de sólidos. El Gin point, el punto de excedencia, ¿verdad?, que sería este que corta, es un parámetro que también se obtiene del viscosímetro. Es el resultado de las fuerzas electroquímicas que presentan las partículas sólidas en condiciones de flujo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Regímenes de flujo. Tenemos flujo laminar, que va en forma de capas, ¿ok? El flujo turbulento, ¿verdad?, que va, ahora sí que no tiene dirección, los bordes son de manera turbulenta, ¿ok? Entonces, para saber cuál es el flujo, el tipo de flujo laminar o turbulento, necesitamos calcular el número de Reynolds. Si este es menor a 2000, flujo laminar. Si anda entre 2000 y 4000, flujo transitorio. Y si es mayor a 4000, flujo turbulento. ¿Ok? Entonces, el número de Reynolds se calcula con esta constante, 928, densidad del fluido, velocidad del fluido, diámetro de la tubería y la viscosidad del fluido. El centipoise, el diámetro en pulgadas, la velocidad en pie por segundo, la densidad en libras por galón, y este número es adimensional, no tiene dimensiones. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿El 928 a qué se debe, profe? Es una constante de conversión de centipoise, ¿verdad? Como acá tenemos libras por galón, tenemos pie por segundo y diámetro, con ese 928 todas las unidades se van a igualar y el número de Reynolds quedaría adimensional. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, es una constante. Entonces, vamos a ver un cálculo, ¿verdad? Tenemos un lodo de 10 libras por galón con una viscosidad de 1.2 centipoise, circulando a través de una sarta de perforación a una velocidad de bombeo de 50 galones por minuto. Y si el diámetro interno es 5 pulgadas, determina el tipo de flujo, laminar o turbulento. Entonces, lo primero que calcula es la velocidad, el gasto entre 2.48, una constante también de conversión, para que los galones lo tenemos que convertir a pies cúbicos y las pulgadas a pie para que nos quede pie los minutos a segundos y nos dé en pie por segundo. Entonces aquí tenemos que la velocidad de este flujo es de 10.62 pie por segundo. ¿Sí? ¿Dudas? Profesor, ¿la Q a qué era igual? Es el gasto de bombeo o la velocidad de bombeo. Ok. Y estoy bombeando con mi bomba a 650 galones por minuto. ¿Qué velocidad lleva el fluido? 10.62 pies por segundo. Entonces aplico la ecuación de Reynolds, 928, la densidad en libras por galón, 10.62 la velocidad en pie por segundo,
5 es el diámetro interno, 1.2 en centipoise, me da un número 410.640, un número bien alto. Por conclusión, el flujo es turbulento. ¿Ok? Entonces yo tengo que conocer, ¿verdad? Qué tipo de flujo estoy teniendo, porque un flujo turbulento, pues me va a raspar toda la pared del pozo. Entonces yo no quiero que raspe la pared del pozo, quiero que lo vaya tapizando así bien bonito, lo vaya haciendo las paredes, no que me esté todo raspando. Entonces, cuando yo estoy perforando, ¿qué tipo de flujo voy a necesitar? Pues laminar, ¿ok? Si estoy teniendo flujo turbulento, entonces no va a, ahora sí que a tener un pozo con unas paredes bien lisas, sino unas paredes muy raspadas, erosionadas. ¿Dudas de este ejercicio? El 2.448 de dónde lo sacó. Esa es una constante, porque si usted observa, el bombeo está en galones. Entonces yo esos galones los tengo que llevar a pies cúbicos. ¿Sí? Entonces ya no tendría galones, tendría pies cúbicos. Los minutos los tengo que llevar a segundos, ¿ok? 1 minuto, 60 segundos. Un galón, no recuerdo, punto 138 pies cúbicos. Entonces tengo que hacer todas esas conversiones. El diámetro en pulgada lo tengo que llevar a pies cuadrado y un pie tiene 12 pulgadas, 12 al cuadrado, 144. Entonces metiendo todos esos valores para que me dé pie por segundo, me va a generar una constante de conversión. No sé si aclaró la duda. Sí, gracias. Ok, entonces, durante la perforación vamos a tener pérdidas de presión, es decir, del punto A al punto B perdió 100, del punto B al del punto A al C se perdieron 200 PSI, del punto A al punto D se perdieron 300, del punto A al E se perdieron 400, es decir, tenemos pérdidas de presión debido a la presión, a la velocidad que va el fluido. Entonces tenemos que calcular. Entonces la hidráulica de perforación calcula esas pérdidas de presión, ¿ok? Y dependiendo del tipo, del modelo que usemos para calcular, Bingham, ley de potencia o de Hershey, ¿verdad? Vamos a usar las ecuaciones. Entonces, vamos aquí a abrir bien los ojos porque tenemos pérdidas de presión en el equipo superficial, tenemos pérdida de presión en la tubería de perforación, pérdida de presión dentro del drill collar, tenemos también pérdidas de presión en la barrena, tenemos pérdida de presión en el anular entre el drill collar y la pared del pozo, y tenemos también pérdida de presión en el anular entre la tubería de perforación y la pared del pozo o la tubería de revestimiento. Entonces, todas estas pérdidas de presión las debemos de sumar para también yo saber cuál es la densidad equivalente de circulación de lodo, que la vamos a ver hasta el final. También la necesito saber para saber con qué presión debo de bombear. Si yo bombeo con una bomba de 5,000 PSI y mi caída de presión sumando es 4,000, pues nada más estoy teniendo ahí una presión hasta el fondo de 1,000. Entonces todo eso tenemos que calcularlo para saber qué presión voy a poner de presión en el fondo del pozo, ¿ok? Entonces aquí vemos que la caída de presión total es caída de presión en la tubería de perforación, drill pipe, en el drill collar. Aquí TRP es el trépano es lo mismo que la barrena,
el espacio anular 1 y el espacio anular 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a llamar caída de presión parasitaria a lo que cae en el drill pipe, en el drill collar, en el espacio anular 1, en el espacio anular 2, vamos a tener que va a ser igual el delta P a esta caída parasitaria más la caída de presión en la barrena. La siguiente clase ya vamos a ver cómo se calcula esa caída de presión en la barrena. Entonces, la caída de la presión de la bomba va a ser igual a eso, a la caída de presión parasitaria más la caída de presión en la barrena, con un factor de corrección, ¿verdad? Que va a depender de la densidad entre 10, la viscosidad plástica entre la densidad elevado a la punto 14. Ok, este símbolo de densidad ρ no se cancela porque aquí está elevado a la punto 14. Ok, entonces aquí está este dibujito de abrir bien los ojos, que la hidráulica de perforación consiste en calcular esas caídas de presión para yo tener una buena hidráulica. Y si tengo una buena hidráulica, tenemos una buena remoción de recortes, ¿verdad? Van a subir todos esos recortes y no se nos van a quedar acá en el fondo. ¿Dudas de la diapositiva? ¿No? Aquí vemos otro dibujo, ver otro esquema de pérdidas de presión en las conexiones superficiales, en la TP, en el espacio anular, en los drill collars y en la barrena. ¿Ok? Entonces, la hidráulica de perforación, vamos nosotros a tener zona laminar, zona turbulenta. Tenemos que, mediante el uso de modelos reológicos, determinar las pérdidas de presión y el régimen de flujo en los tramos de pozo. ¿Sí? Donde estoy teniendo flujo turbulento, no lo quiero en el espacio anular, porque quiero que las paredes estén súper buenas. Entonces tengo yo que usar los modelos para poder calcular. El modelo de Bingham dice que la viscosidad plástica va a ser igual a teta 600 menos teta 300. ¿Qué es teta? Son las lecturas, por ahí vayan anotando, teta 600 y teta 300. La lectura del viscosímetro a 600 revoluciones por minuto y la lectura a 300 revoluciones por minuto. Entonces, si yo quiero calcular la viscosidad plástica, lo hago con esta ecuación. El punto de excedencia, yield point, es lectura 300 menos viscosidad plástica. ¿Ok? Y la viscosidad aparente, tenemos otro cálculo, teta 600 entre 2. En el interior de la tubería podemos calcular la velocidad con que estoy yo bombeando, conociendo el gasto, la constante de conversión, el diámetro interior, como vimos en el ejercicio. Ya sé qué velocidad estoy bombeando. Entonces, voy a calcular mi velocidad crítica. La velocidad crítica de flujo es la velocidad que me va a proporcionar el flujo laminar o el flujo turbulento. ¿Ok? Entonces, comparando estas dos velocidades, yo voy a saber cuándo mi flujo es laminar o cuándo mi flujo es turbulento. Si la velocidad es menor a la velocidad crítica, el flujo es laminar. Si la velocidad es mayor a la velocidad crítica, el flujo es turbulento y voy a usar estas ecuaciones. Si el flujo es laminar, voy a usar esta ecuación. Aquí vienen las variables que se usan, ¿verdad?, para calcular la caída de presión con este modelo. Y acá también voy a calcular con estas ecuaciones, donde aquí vemos que el factor de fricción C por número de Reynolds elevado a la menos M.
Entonces, estas constantes C y M se calculan, ya vienen tabuladas con estos valores, el valor de C y el valor de M, si es agujero abierto, agujero entubado o interior de la herramienta, para saber esos valores de C y M. ¿Ok? Si estamos en el espacio anular, la única diferencia va a ser que tenemos que restar el diámetro del hueco menos el diámetro de la tubería. En todas las ecuaciones va esa diferencia de diámetros porque estamos en el espacio anular. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Durante la perforación se usa un lodo de 13 libras por galón y los datos del viscosímetro FAN fueron teta 325, teta 647. La profundidad del objetivo se estableció en 10,000 pies. Si el diámetro interno es 3.75, calcule la velocidad crítica de la tubería y el caudal crítico. Entonces, calculo la viscosidad plástica, 22 centipoise. Calculo el punto de excedencia, el yield point, ¿verdad? Con la ecuación que ya vimos, y me da 3. Entonces, la velocidad crítica lo voy a calcular con esta fórmula y me va a dar 2.37 pies por segundo. ¿Okay? Con eso voy a calcular el caudal crítico que debo yo de bombear para que no tenga yo problemas de que esté pasándome a flujo turbulento. Debo de bombear a 81.59 galones por minuto para tener esta velocidad crítica. Recuerden que la velocidad crítica es la que me va a decir si tengo flujo turbulento o flujo laminar. Ok, dudas hasta aquí. Entonces la hidráulica pues ya tiene otras ecuaciones, otros cálculos que tenemos que dominar. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Alguien que se haya incorporado?